tal? Bueno, espero que hayan disfrutado el corte, que ese café les haya servido un poco para agarrar algo de energía. Y pasamos a conocer algunos de los casos de los laboratorios de la región. Personalmente creo que es una de las partes más interesantes del evento de hoy. Y vamos a tener dos tandas y vamos a empezar por, desde Brasil, Guilherme de Almeida, que es abogado, investigador y miembro del Servicio Público Senior de Brasil y que viene desde Genova, o Ginova. Desde Chile nos acompañará Román Josif, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y que es el subdirector de proyectos y ecosistema del Laboratorio de Gobierno de Chile. Y desde Colombia, Santiago García, que es coordinador del Centro de Innovación Pública del Ministerio TIC de Colombia. Y para moderar esta sesión, desde Uruguay, nos acompaña Carlos Alba, que además de el jefe, es el director de planificación estratégica, donde está el área de innovación dentro de AGESIC y dentro del cual está el lab de AGESIC. Y lo recibimos, por favor, con un gran aplauso. Bueno, buen día a todos, mucho gusto. Un placer aquí tenerlos para este evento. La dinámica va a ser, cada país va a presentar su experiencia del lab, de cómo se creó, la gobernanza, qué servicios da. Y vamos a ir en dos tandas, primero Brasil, Chile y Colombia, y después vamos a México, Perú y Uruguay, ¿de acuerdo? Y al final hacemos un repaso general, si quieren, de lo que hemos escuchado. Así que bueno, damos pie a Guilherme de Brasil. Buenos días a todos y todas. Soy el director de Innovación y Gestión de Conocimiento en la Escuela Nacional de Administración Pública y uno de los responsables por Genova, el Laboratorio de Innovación en Gobierno. Acá estamos en la celebración de 10 años de AGESIC. La semana pasada tuvimos la ceremonia de 1 año de Genova. Entonces tenemos una larga ruta adelante, pero tenemos ya algunas historias y cosas para contar. El laboratorio es el fruto de una asociación entre el Ministerio de Planificación brasileño y la Escuela Nacional de Administración Pública, que es la Escuela de Gobierno de Brasil, del Gobierno Federal. Y es por esto un espacio colaborativo, el COCOCO, para construcciones de soluciones creativas para problemas públicos. Intentamos identificar problemas públicos relevantes y con esto, de forma colaborativa con el gobierno y con la sociedad, crear soluciones nuevas. Y nuestra misión es de transformar colaborativamente la administración pública para responder a las demandas de la sociedad y promover el bienestar de las personas. Es también una parcería, una cooperación internacional con el Laboratorio de Gobierno de Dinamarca, MindLab. La cooperación es sobre todo con el espíritu de intercambio de experiencias y de construcción de capacidades. Esto es nuestro equipo. Había más gente, pero muchos partieron para maestrías, posgrados, y hay nuevas personas llegando, y hay muchas personas que circulan en el laboratorio. Entonces, ese es el equipo, pero hay muchas personas más que están en las actividades. Nuestro trabajo es sobre todo de crear condiciones para cambios. Cambios de puntos de vista, cambios de maneras de trabajar, cambios de maneras de abordar desafíos, cambios que puedan traer el descubrimiento de nuevas posibilidades, nuevas ideas y nuevas soluciones. Entonces, nosotros nos creemos como agentes de cambio. Y para esto hacemos muchos experimentos. Entonces, el carácter experimental del laboratorio es crucial para lo que hacemos. Y para esto tenemos siempre una postura de cuestionamiento, de extrapolación creativa, de buscar nuevas soluciones. Estamos empleando mucho design thinking y otras metodologías de generación de ideas y de construcción y prototipaje para que pudiéramos construir soluciones conjuntas
sea reformulando problemas, sea con la prueba de soluciones, sea desbravando tendencias o experimentando tecnologías. Nos creemos también con el papel de hub en la innovación brasileña, porque hay un papel muy importante de fomentar, desmitificar, diseminar y conectar la innovación en la gestión pública. Una lista pequeña de las cosas que hacemos. Hacemos mucho la incubación de proyectos de innovación de algunos otros ministerios y agencias, y voy a pasar por algunos ejemplos. Tenemos hace más de 20 años, pero ahora en el laboratorio, el concurso de innovación en gobierno del gobierno brasileño. Hacemos conferencias, conversaciones, charlas y otros eventos de innovación. Apoyamos cursos en la escuela con la temática innovación. Damos fomento en la investigación e innovación pública con algunas becas. Hacemos también soporte técnico a nuevos laboratorios. Hoy somos el laboratorio de innovación. Mañana me gustaría ser un laboratorio de innovación. Y me gustaría que en 10 años no necesitemos de laboratorios de innovación, porque todos serían innovadores. Y con frecuencia más grande hacemos la moderación de talleres de redefinición de problemas, ideación y creación de prototipos. Hacemos mucho también la conexión con el ciudadano, sea por experimentando o con talleres de experiencia de usuario o mismo con investigación etnográfica. Hay algunas cosas que no hacemos regularmente, como estas actividades de forma aislada. Nuestro objetivo es de identificar un proyecto o un problema e intentar de propor una solución para él, y no de hacer solamente una moderación, una consultoría o un curso. Pensamos que el objetivo final es de generar un ambiente de innovación y transformación verdadera más que una simple prestación de servicios. Un poco de lo que hicimos hasta ahora, un poco de nuestros clientes y actividades, y al fin voy a detallar un caso un poco más importante. Entonces, nuestro primer cliente es la escuela misma. Entonces, hicimos algunas experiencias, sea con el nuevo formato del concurso de innovación, la ceremonia de premiación en la que hicimos la divulgación por medio de whiteboard animations, y estamos también empezando a redefinir no solamente el formato, pero también los contenidos de los cursos con foco en innovación. Estamos también con varias actividades con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, sea prototipando soluciones para atención al público o desarrollando soluciones tecnológicas para participación en procesos de reglamentación con los estados y municipalidades, y mismo dando soporte al laboratorio de innovación de la agencia. Tenemos una cooperación también con el gobierno de Brasilia, en la que soportamos la organización de un hackathon con datos públicos, que resultó en algunas aplicaciones que están ahora en fase de desarrollo. Tenemos también como cliente el Banco Central de Brasil, para quien y con quien sobre todo hicimos el mapeo de problemas públicos con la promoción de la ciudadanía financiera, y desarrollamos prototipos de productos financieros con base en este mapeo. Aún con el Ministerio de la Planificación tuvimos algunos talleres para la creación de la plataforma de ciudadanía digital, muchos de ellos inspirados en la experiencia de RESIC. Y también tuvimos una experiencia muy interesante en identificar problemas y puntos de mejora en el sistema de registro de proveedores del gobierno, que es muy burocrático. Nosotros fuimos hacia las personas que necesitaban y las que trabajaban con esto para descubrir de verdad cuáles eran los problemas que existían. Y esto cambió la manera de emplear el problema. Finalmente, como cliente, tenemos también la Oficina de la Presidencia de la República, para quienes trabajamos con la identificación de puntos críticos para la reforma del sistema de salud pública, y en soporte técnico hace un mes para el Consejo Nacional de Desburocratización. Entonces, hay un proceso más importante de desburocratización en Brasil, y
percibieron el papel importante de la innovación para la modernización de los servicios y la desburocratización. Por fin, presento brevemente el caso de nuestro trabajo con el Ministerio de la Salud relativo a la creación de soluciones para el desarrollo de una aplicación para fijación de citas médicas. Había un proceso de desarrollo de una aplicación y nos llamaron porque no resultaba bien. Y los preguntamos, ¿pero hablaron con los ciudadanos? La respuesta fue sí, algunos secretarios. Con esto decidimos que era muy importante que este equipo fuera al ciudadano, a diferentes ciudades, hablar con médicos, con pacientes, con las personas encargadas de todo el proceso para entender en verdad lo que pasaba. Y lo que hicimos, en fin, fue esto, un mapa de ideas y de perspectivas con todos los puntos de atención y que deberían ser tomados en consideración para el desarrollo. Y muchos de estos puntos son cosas tan obvias que no eran vistas. Por ejemplo, la aplicación usaba por principio el número de la persona como número único para la aplicación. Y la primera cosa que percebemos es que en cada familia hay una persona que es encargada de la salud de toda la familia. Generalmente una mujer, sea la abuela, la madre o la hija. Entonces era muy importante que una aplicación pudiese tornar posible que una persona fijase citas para más de una persona. Y esto era una cosa que no estaba prevista en el desarrollo, y con estas 18 ideas están reformulando la aplicación y tendremos muy probablemente una nueva versión más adaptada. Y es un cambio no solamente en la manera de trabajar, pero también en la manera de presentar los resultados. Pues nos ligamos con esto en la Casa Civil, en la oficina de la Presidencia, nos preguntaron, pero ¿dónde está el relatorio? Y tuvimos que decir, este es el relatorio. Creo que leerán con más atención una sola página con dibujos que 50 páginas con anotaciones y detalles. Y esto es el tópico de discusión. Hay 18 puntos importantes y podemos discutirlo aquí. Entonces, la manera de presentar y la manera de operar los trabajos es uno de los cambios que percibimos, y hay signos de éxito como, por ejemplo, la idea de las personas. Las personas que trabajan en esta metodología cambian su visión y perciben que sus trabajos tienen más sentido que solamente construir una aplicación. Por fin tenemos también algunas actividades de conversación y de diseminación de innovación, como nuestra conversación con innovadores, que transmitimos normalmente por la internet. Pero esto es una breve visión de lo que hacemos hasta ahora. Creo que tenemos muchos desafíos adelante, particularmente con el objetivo de dar más escala y multiplicar innovadores en Brasil. Esto es una presentación inicial que está disponible para todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, le damos paso a Román de Chile. Bueno, primero agradecer la invitación, agradecer a José, a Diana de AGESIC y a todo el equipo, agradecer también a Nicolás del BID. Estamos muy contentos como Laboratorio de Gobierno de estar acá y compartir un poco nuestras experiencias. Y contarles, bueno, acerca de este Laboratorio de Gobierno a nivel del gobierno central chileno, que nace tímidamente en 2014 a raíz de un mandato de la presidenta Bachelet. Y hoy, después de 3 años, ya se ha ido consolidando en una institución en sí misma, pero sobre todo un catalizador y un espacio de experimentación, no solamente en términos digitales, que si bien entiendo que estamos en un encuentro de transformación digital, sino mucho más en términos de transformación cultural, de estructuras, de paradigmas, y lo que les voy a contar un poco hoy tiene que ver justamente con eso. El laboratorio nace con este mandato de ser un espacio de experimentación dentro del Estado, dentro de lo público, que muchas veces suena como algo contraintuitivo, ¿cierto? Poner a disposición del Estado, que es un ente rígido,
que en general hablan un lenguaje de normas, de leyes, de tratados, de memos, cómo pasar de ese estado y de ese ámbito cultural de la institución Estado o gobierno a un ámbito de innovación y de experimentación. Para eso hay un contexto. Nosotros no nacimos de la nada, nacimos de un contexto que hoy catastramos alrededor de más de 100 laboratorios de innovación en el sector público, algunos a nivel de gobierno nacional, algunos a nivel de gobiernos locales o de ciudades o de provincias y otros a nivel también de la academia. Y fuimos influenciados por distintos de esos laboratorios, por Mindlab, por Nesta, por la 27ª región en Francia. Y hoy estamos trabajando, ¿cierto?, tímidamente, y acá el BID ha jugado también un rol importante en cómo vamos generando una red que articule distintos laboratorios con algún propósito, y ahí volvemos a lo que inicialmente se conversaba de cuál es la pregunta detrás, más allá de cuál es la metodología que estamos utilizando. Y nos gusta mostrar este diagrama que muestra básicamente en simple cuál es la complejidad que le toca gestionar un laboratorio de gobierno. En general las políticas públicas hablan en datos, empleo, crecimiento, distintas cifras, y en palabras, todos estos memos, todos estos papeles que estamos acostumbrando a generar. Los gobiernos se han transformado básicamente en editoriales de generación de documentos, y a pesar de que nos duela como funcionarios públicos, eso ha pasado y es a nivel transversal en el mundo. Y las personas no hablan ni en palabras ni en datos, hablan más en términos de historias y de imagen. Mucho de lo que tú presentabas de Brasil tiene que ver con eso. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer como laboratorio de gobierno es hacer esta conexión entre el lenguaje de las personas y el lenguaje de las políticas públicas. Y para eso obviamente hay una serie de mecanismos. Y acá viene la pregunta de qué es la innovación en el sector público, y más que eso nosotros queremos entender, o qué vamos a entender respecto a la innovación en el Estado. Está esta definición que mostrábamos al principio de Mulgan, que en el fondo tiene su foco puesto en ideas que, más allá de su grado de innovación, si son disruptivas, si son tecnológicas, tienen el foco puesto en la utilidad para las personas y no en otra cosa. Y en base a eso, en estas nuevas ideas útiles para las personas y que se implementan, está el foco del laboratorio de gobierno. Y obviamente acá entendemos que el Estado chileno ha innovado, no nace la innovación en el Estado a raíz del laboratorio de gobierno. Hay una larga tradición, desde al menos la recuperación de la democracia en el año 90, con distintas instituciones, distintos programas, todo lo que fue el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, en los 90, todo lo que tuvo que ver en los años 2000 con un sistema unificado de compras públicas, con un correlato en una plataforma digital, Chile Compra, si algunos de ustedes lo conocerán. Y el 2014 nosotros entendemos que somos parte de una cadena de tradición modernizadora e innovadora, donde hay algunos elementos nuevos que nosotros traemos a la conversación. Primero, que esto no se ha hecho de manera sistemática. La innovación en el Estado, igual que en el mundo privado y en general en cualquier organización, ha dependido mucho de liderazgos, de condiciones políticas, de condiciones presupuestarias. Y lo que nosotros estamos tratando de empujar es cómo generar de esta innovación algo más sistémico. Tenemos la suerte, y esto es muy importante, de que somos un mandato presidencial, y ahí partimos con una base sólida de un mandato político que nos da la capacidad de tener conversaciones de distinto nivel, y obviamente esto se crea como un comité interministerial, donde está el Ministerio de Interior, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Corfo, que es la Agencia de Producción e Innovación. Tenemos al ministro de Economía, que está sentado como presidente del directorio, y esto obviamente nos da también una capacidad de interlocución y de romper los hilos sectoriales y trabajar de manera más holística. Segundo, trabajamos con ciertos imperativos. Lo primero es que las crisis económicas nos afectan como países latinoamericanos y en general a todos los países, y nos vemos afectados obviamente por los vaivenes de la economía. Y eso nos hace, como estados y como gobierno, tener que hacer mejor con menos, cada vez con menos presupuestos, tener que apuntarle mejor con servicios públicos que efectivamente resuelvan problemáticas de la ciudadanía. Segundo, que hay una crisis, al menos en Chile, bien profunda, y en otros países también, de confianza en torno a las instituciones públicas. Y esa confianza o esa desconfianza se puede atacar o se puede permear a través de justamente espacios de co-creación y de interacción colaborativa, por así decirlo, entre la ciudadanía y el Estado. Esto es algo que no es novedad para ninguno de ustedes. Los problemas públicos son cada vez más complejos. Esa complejidad tiene que ver con articulación de actores, justamente con generar las confianzas. Y
obviamente ahí está la necesidad de ver los problemas públicos de manera más integral y sistémica posible, y es parte de lo que como hub de laboratorio estamos llamados a hacer. Nos orientan algunos principios: foco en las personas, enfoque sistémico, co-creación como parte transversal de todo lo que hacemos, y sobre todo experimentación. La gracia es que con los mismos tiempos, y lo vamos a ver en un caso, con los mismos tiempos políticos, presupuestarios, administrativos y con los mismos liderazgos, lo que empujamos es un espacio de experimentación para resolver esos problemas públicos. Y con una estrategia que tiene una serie de programas que están alineados a dos ejes. Por un lado, explorar problemáticas públicas y solucionarlo. Para eso tenemos toda la cartera de proyectos, que ya les voy a hablar de uno. Tenemos lo que son nuestros concursos de innovación abierta, el Impacta a nivel internacional y Aula más enfocado a nivel de la academia. Tenemos programas de entrenamiento y capacitación de funcionarios públicos para cambiar la lógica en la cual los funcionarios públicos estamos haciendo lo que hacemos en el día a día, que es mejorarle la calidad de vida a las personas, o al menos redireccionar nuestro foco y nuestra épica hacia eso. Tenemos todo un programa que tiene que ver con compra pública innovadora y cómo los estados pueden comprar, y en el caso chileno, pueden comprar innovación a través de un proceso innovador en el cual la lógica es licitar una necesidad y no licitar un producto en específico. Y bueno, y eso tiene que ver obviamente con movilizar y entrenar personas que están dentro y fuera del gobierno. Y me voy a pasar rápidamente a algo que también ustedes conocen, que son las reglas básicas que nosotros planteamos del juego de la administración del Estado, que tiene que ver con que hay siempre liderazgos, ministros, subsecretarios, jefes. Hay presupuestos que en general están enfocados a solucionar o a ejecutarse. Alguien comentaba por aquí en el panel anterior que hay un presupuesto digital y hay que ejecutarlo sin preguntarse mucho para qué, con cuál motivo, cuál es la necesidad que está detrás. Hay equipos que ejecutan constantemente. Hay leyes que en general tendemos a tomarlas como barrera. Y hay plazos. Obviamente los gobiernos son cortos y tienen plazo y tienen que mostrar logros. Y en eso nosotros lo que planteamos es, en vez del modelo tradicional de gestión de políticas públicas, es orientado por estos 4 principios, buscar un nuevo modelo que tiene que ver con la investigación más participativa, por así decirlo, que tiene que ver con explorar las problemáticas públicas y no partir desde el diagnóstico que estamos seguros de que entendemos lo que necesita el usuario. Y después con una serie de actividades que vienen del mundo del diseño, de la antropología, de la etnografía, para buscar las soluciones, prototiparlas y luego obviamente hacer la entrega. Y esto se resume en la metodología del doble diamante, que nosotros la trajimos del Design Council de UK, donde la adaptamos obviamente a las necesidades locales de Chile y donde hay una etapa de identificación del problema, formulación de un desafío, ideación y luego entrega a través de prototipos y después soluciones ya más robustas. Y esto obviamente tiene una serie de productos y servicios en detalle que no voy a entrar a explicar, sino que quiero contarles en muy pocos minutos el proyecto de las cuentas claras, que al menos resume muy bien la metodología de este laboratorio de gobierno. Partimos con un mandato de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el Servicio Nacional de Consumidor y de los ministros de Economía y Energía respectivos, diciéndonos tenemos un problema asociado a que más del 50% de la población no entiende las cuestas de luz, y luego también eso se llevó al tema del gas. Bueno, ¿cuál es el problema ahí?, se preguntaron ustedes. Justamente nosotros fuimos ahí primero a ver el alcance. Hay 5,5 millones de hogares en Chile que reciben tanto luz y agua, y más de la mitad de ellos se sienten insatisfechos no solamente respecto al servicio, sino que a la información que la entregan a través de la cuenta y que no se entiende. Y lo que hicimos fue aplicar este modelo, pero irnos un paso atrás, no llegar del problema e ir a la solución, por ejemplo, de buscar una cuenta parecida pero un poco más entendible, sino que irnos para atrás y reentender la problemática. Y para eso hicimos una serie de actividades para entender cuáles son los desafíos que están detrás. Talleres de descubrimientos con ciudadanos, con expertos en energía, con funcionarios públicos, con distintos actores, para luego pasar obviamente a la formulación. Eso tuvo que ver con entender las dimensiones del problema. Algunas tenían que ver con que la cuenta no se entendía, la parte semántica, el lenguaje, la gente no la entendía. Luego, falta de conocimiento del servicio. La gente no entendía qué debería una empresa eléctrica, que en caso chileno son todas privadas. El Estado chileno paulatinamente fue privatizando el grueso de los servicios durante los 80 y los 90. Y ahí hay una falta de conocimiento brutal del usuario, que obviamente es responsabilidad de lo público, y la sensación de desconfianza que es
lo que está por sobre todo esto, que tiene que ver con una desconexión y con una sensación también de abuso de las empresas eléctricas y del servicio como tal, que al final es un servicio público. Y en esos 3 ámbitos fuimos a co-crear ideas, de vuelta con la ciudadanía, con juntas de vecinos, con comités organizados de consumidores, con distintos gremios. Y obviamente también hubo que involucrar a las empresas privadas. Hay 34 empresas privadas que suministran electricidad en Chile, más unas 10 que suministran gas. Y obviamente ellos fueron clave en este espacio de entendimiento y de conversación público-privada. Hacia el final, lo que hicimos fue prototipar desde lo más básico, desde un wireframe muy básico, en términos del lenguaje, del tipo de información que queríamos mostrar, del tipo del diseño de esta información y la jerarquía de esta información. Y fuimos llegando ya a prototipos más de alta resolución, siempre en testeos en el territorio y en distintos lugares de Chile, obviamente, para luego pasar a 3 pilotos que los anunció el mismo ministro de Energía, Máximo Pacheco, que se hicieron en 3 ciudades, en el norte, en el centro y el sur del país. Medimos una línea base, medimos una línea de salida, y eso nos dio como resultado lo siguiente. Se aumentó más de un 23% la confianza en la información, la gente empezó a confiar en la cuenta. El entendimiento fue de las cosas también que más subió, un 22%, la gente entendía qué es lo que estaba leyendo y por ende cuál era el servicio que estaba detrás. También la claridad de información aumentó más de un 25%. Y la transparencia, que quizás es de los ámbitos más importantes de por qué un laboratorio de gobierno tiene que existir, que tiene que ver con la transparencia y con la conexión entre los servicios públicos y sus usuarios, de casi un 30%. ¿Y qué es lo que les quiero decir con esto? Que estos indicadores muestran en el fondo cómo a través de un proceso de experimentación tú puedes reconectarte con el usuario, tú puedes hacerlo de manera participativa, puedes involucrar obviamente a los organismos técnicos para que esto no pierda validez técnica, porque hay muchas etapas en el proceso de iteración que tienen que meter organismos técnicos cuando se necesita hacer un cambio regulatorio, etc. Pero también tiene que ver con cómo tú negocias esto a nivel político. Si no hubieran estado los ministros involucrados en esto, en la diaria gestión no hubiéramos terminado en esto, que fue la presidenta anunciando la estandarización de las cuentas de la luz y del gas a nivel nacional, en base a estos 3 pilotos, que ya está funcionando desde diciembre del año pasado, que cambió la lógica de que cada empresa tenía su propio diseño. Y tenemos un resultado muy potente que tiene que ver con que hoy, hace pocos días, hubo un apagón importante de 2 o 3 días en Chile, en Santiago específicamente, y muchas comunas del país quedaron sin luz. Y a raíz de la nueva cuenta de la luz, la gente que ahora entiende el servicio y que ahora entiende qué le tienen que cobrar y qué no, salieron a reclamar de manera justa, y hay ahora una relación mucho más homogénea entre el usuario y en este caso las empresas eléctricas, que es parte de lo que el gobierno quería instalar. Entonces sí se puede cambiar las reglas del juego jugando el mismo juego a través de procesos de innovación, con un liderazgo horizontal, con presupuestos para invertir con misión y propósito y experimentando, con nuevos equipos que co-crean con la ciudadanía, entendiendo las leyes como una condición de borde y que a veces uno puede explorar como incluso un habilitante, y con plazos que sirven primero para probar y luego para implementar. Y solamente dejarles esta frase que dice: si quieres enseñar a alguien una nueva forma de pensar, darle una herramienta cuyo uso lo conduzca a pensar de una nueva manera. Nosotros entendemos justamente el laboratorio de gobierno como eso, y también como un imperativo moral que tienen los gobiernos de hacer mejor su trabajo conectado con lo que son sus usuarios. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Me extendí un poco. Perfecto. Bueno, gracias, Román. Pasamos a Santiago de Colombia ahora. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a GESIC por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá y felicitaciones por los 10 años de su creación. Muchas gracias a José y a Diana. Y quiero compartir con ustedes un poco de la historia del Centro de Innovación Pública Digital, que inició en el 2013 como Centro de Innovación en Gobierno Electrónico. Y quiero contar un poco por qué llegamos nosotros a generar ese pivote, ese cambio de estrategia sin cambiar nuestra visión. Y para eso quiero iniciar con una historia que arranca en el 2004, cuando nace mi primer hijo, Martín. Martín, entonces, los sábados en la mañana
tomaba una siesta y yo aprovechaba para ver un poco de televisión los sábados en la mañana y me encontré con un documental que se llama Borneo, una isla entre las nubes. Y el documental me capturó. Borneo es la tercera isla más grande del mundo, está en el sudeste asiático, es un lugar bastante húmedo, cubierto de nubes permanentemente, con una humedad relativa por encima del 77%, y tiene el monte Kinabalu, con esta cabeza de león que ustedes están viendo allí, contra la cual golpean las nubes y hace que se condense el agua. Cuando las nubes golpean allí y se condensa el agua, lava la piedra cargada de minerales, y esa agua cargada de minerales pasa por las cuevas que han sido labradas a través de los años por el agua, que están llenas de 3 millones de murciélagos que han depositado el guano en el suelo de las cuevas, y esta agua mineralizada lava ese guano, que es el mejor abono del mundo, y lo transporta hacia la selva, de forma tal que es un agua mineralizada cargada de guano que va a alimentar una de las selvas más exuberantes del mundo, lo cual le da, digamos, la alimentación a una gran cantidad de insectos, millones de insectos que viven allí, y que esos insectos luego se convierten en la alimentación de esos 3 millones de murciélagos que viven en las cuevas y que salen todas las noches y barren los 10 centímetros más altos de la copa de los árboles, y ahí vuelve y genera todo ese ciclo. Entonces, esa maravilla de ecosistema nos sirvió a nosotros de innovación. 10 años después, me encontraba yo en una reunión con la viceministra de ese entonces, y me pregunta, bueno, Santiago, todo esto del Centro de Innovación se ve muy bien, pero ¿qué pasa si el Centro de Innovación tiene éxito? ¿Qué pasa si ustedes ya no tienen que atender 10 entidades públicas, sino ustedes tienen que atender 100 entidades públicas? ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Y esa pregunta llegó de la mano frente a, digamos, un cuestionamiento, y es cuál es el valor que nosotros podíamos aportar como centro, porque nos encontrábamos también en un contexto en donde empezaban a surgir otras unidades de innovación en el gobierno. Estaba la innovación, el Centro de Innovación Pública del Departamento de Planeación, en el Archivo General de la Nación, en Educación, en la Veeduría Distrital, y aparecían equipos de este estilo, y adicionalmente empresas públicas y privadas que se estaban dedicando a generar soluciones de innovación. Estas dos preguntas nos empezaron a dar punto para generar ese pivote. Y nuestras preguntas iniciales eran, ok, ¿cómo vamos a crecer? Y segundo, ¿qué tipo de servicios vamos a prestar? Frente a la primera pregunta de cómo vamos a crecer, exploramos diferentes posibles soluciones. La primera, invirtamos nuestros recursos en tener más equipo. No obstante, aún teniendo más equipo, no íbamos a tener la capacidad suficiente para atender toda la demanda de las posibles entidades que vinieran. Luego dijimos, bueno, podemos con ese presupuesto contratar empresas que nos ayuden a masificar nuestra capacidad. Pero evidentemente, si nosotros contratábamos tan pronto se acabaran los recursos, pues se acabaría también el compromiso de esas empresas con la generación del tipo de valor que nosotros estábamos buscando. Y luego, pues llegamos a una posible solución, y era, ¿qué pasa si nosotros adquirimos una visión de ecosistema? Y ahí es cuando regresa Borneo a mi cabeza. Y digo, oiga, ¿qué pasa si nosotros creamos un ecosistema? No queramos, identificamos un ecosistema y trabajamos con un ecosistema, y que ese ecosistema nos ayude a generar el mismo valor que nosotros estábamos buscando. Sería fantástico tener a todo un ecosistema trabajando por un mismo propósito. Entonces, frente a esta pregunta de qué pasaría, nos dimos a la tarea de entender qué era un ecosistema. Y un ecosistema, lo primero que nos dimos cuenta es que un ecosistema tiene como dos grandes componentes. Primero están los componentes vivos y los componentes no vivos después. Está la biocenosis, que es todo lo vivo, y el biótopo, que es todo lo que no está vivo. Esto proviene un poco de la biología. ¿Cómo entendíamos nosotros entonces esa biocenosis y ese biótopo? Teníamos dentro de la biocenosis entidades públicas, empresas privadas, empresas de tecnología, la academia, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, los mismos ciudadanos, desde generando soluciones, testeándolas, produciendo insumos, consumiendo esas soluciones. Pero por el otro lado, como biótopo, como ambiente, teníamos los datos, teníamos las plataformas tecnológicas, teníamos la tecnología, los recursos, la normatividad,
Y entonces dijimos, ok, ¿cómo hacemos nosotros para que estos dos elementos del ecosistema funcionen de una forma mejor? ¿Cuál es nuestro propósito en torno a esto? Y seguimos entonces avanzando en nuestro pivote. Ya no éramos nosotros un centro de innovación que funcionaba como una consultora de innovación pública para las entidades del Estado, sino empezábamos a ser nosotros un dinamizador del ecosistema. Pero la segunda pregunta era, ¿qué tipo de ecosistema es el que nosotros estamos trabajando? ¿Era un ecosistema de innovación en gobierno electrónico? Y la respuesta fue no, no es un ecosistema de innovación en gobierno electrónico. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, si bien nosotros sí estamos en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y dentro de nuestro ADN está el uso de la tecnología, las soluciones que generan valor público no solamente provienen del sector público, sino provienen de todos estos diferentes actores del ecosistema. Y entonces llegamos al concepto de innovación pública digital. ¿Y qué entendemos nosotros por innovación pública digital? Lo primero es que es innovación pública por el tipo de valor que genera, por el efecto que genera y no por el origen de la innovación. Es decir, es distinto innovación pública a innovación gubernamental. Para nosotros la innovación gubernamental, la innovación social son subconjuntos de la innovación pública. Incluso hay parte de innovación empresarial que es innovación pública. Esa era la primera conclusión. La segunda conclusión era que las soluciones son las que tienen que ser novedosas y no necesariamente la tecnología. No estamos nosotros buscando hacer innovación en tecnología, sino innovación con tecnología, de forma tal que podamos estar utilizando mensajes de texto o inteligencia artificial y es indiferente para nosotros. Y finalmente es que el propósito es mejorar el ámbito público y nos tocó acotar un poco qué entendíamos nosotros por ámbito público. Y lo acotamos básicamente a dos elementos, un poco al mejoramiento del desempeño del Estado, pero también al mejoramiento de la calidad de vida, muy atado de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible, pues nuestros orígenes están ligados a Naciones Unidas también. Entonces dijimos, muy bien, tenemos un ecosistema de innovación pública digital. Y ahora, ¿cuál es nuestro rol frente a ese ecosistema de innovación pública digital? Y ahí terminamos de hacer nuestro pivote. Y es que nuestro rol es fortalecer el ecosistema de innovación pública digital. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer un ecosistema de innovación pública digital? Y esa fue otra comprensión que tuvimos que hacer. Esto, si ustedes ven, ha funcionado más o menos como funciona la innovación. Vamos, comprendemos, testeamos, regresamos, volvemos a recomprender, volvemos a lanzar y ahí vamos en ese proceso de comprensión. Y por ahora hemos identificado 3 elementos que fortalecen un ecosistema de innovación pública digital, cuyo propósito es producir más innovaciones públicas digitales, más soluciones novedosas que generen valor público y que estén apalancadas en las tecnologías digitales. El primer pilar son las capacidades para hacer innovación pública digital, capacidades que necesitamos tanto en el Estado como en la academia, como en el sector privado. El segundo elemento son conexiones, más y mejores conexiones. Las conexiones hacen que un ecosistema sea más resiliente, que sea más fuerte, que se pueda recuperar frente a los golpes que vienen del contexto. Y finalmente, los recursos disponibles dentro de ese ecosistema. Identificamos inicialmente 3 recursos que necesita el ecosistema de innovación pública digital. Claro, recursos económicos para hacer innovación pública digital, recursos de conocimiento para inspirar la innovación pública digital y recursos normativos para poder habilitar ese entorno. Todo esto rodeado de 3 factores. Uno, la diversidad, mantener una diversidad de actores en todo lo que hacemos. Segundo, circuitos de realimentación cortos, en donde vayamos mostrando paulatinamente esas victorias tempranas que se van adquiriendo, de forma tal que también vayamos adquiriendo confianza por parte de los actores que participan del ecosistema. Y tercero, buscando un posicionamiento en donde nos logre capturar cada vez más actores que participen de este ecosistema y que les interese trabajar en innovación pública digital. Para eso estructuramos 4 líneas de servicio. Y esas 4 líneas de servicio estamos buscando que funcionen más o menos con una fórmula de un 70-30. 70% que estimulen y que dinamicen el ecosistema y un 30% de laboratorio. Pero ese 30% de laboratorio siempre y cuando los ejercicios que apoyemos y que acompañemos desde allí sirvan para dinamizar. De forma tal que si nosotros testeamos y ayudamos a alguna entidad a desarrollar algún piloto o algún prototipo, eso debe servir para inspirar a otros de forma tal que se genere este círculo de dinamización. Los 4 servicios, una agencia de conocimiento en donde podamos compartir experiencias y buenas prácticas, investigaciones, informes de tendencias, herramientas para poder desarrollar todo esto. Algunas cosas las hacemos nosotros directamente, algunas otras
contamos con la colaboración del público. Los informes de tendencias, por ejemplo, es un caso donde ya llevamos 4 informes de tendencias y se generan de forma colaborativa. Lanzamos retos de identificación de evidencias y nosotros después lo transformamos en conclusiones, las experiencias y las buenas prácticas a través de unos premios que se llaman los premios Índigo, que se premian todos los años. Recogemos una gran cantidad de experiencias, se cerraron ahora el sábado pasado y el último conteo iban en 90 experiencias postuladas. La segunda línea de servicios, los ejercicios de innovación, y aquí es donde funcionamos más como laboratorio. Un primer tipo de servicios son los ejercicios ícono. En este momento hacemos ejercicios similares a los que han comentado mis compañeros. Estamos trabajando con la Dirección de Impuestos y Aduanas, mirando cómo se puede llegar a utilizar inteligencia artificial para combatir el contrabando, o estamos trabajando con Naciones Unidas para ver cómo podemos lograr sensibilizar a familias víctimas del conflicto colombiano para que monten y estructuren servicios de turismo relacionados con el café, o estamos trabajando con el Departamento para la Prosperidad Social para ver cómo logramos tener un gobierno proactivo y predictivo en torno a las necesidades sociales, y ahí es donde funcionamos más como laboratorio, pero solo hacemos 3 ejercicios de este estilo al año. Buscamos generar multiplicadores, que haya más actores de este estilo que les interese hacer la innovación pública digital, bien sea desde el sector público o desde el sector privado. Y finalmente acompañamos y damos asesoría a algunos ejercicios un poco más estándar, donde el nivel de novedad no se busca que sea tan disruptivo, sino un poco radical o incremental, en donde les damos cierto tipo de acompañamiento para que se acerquen al tema de la innovación. La siguiente línea de servicios es una línea de servicios donde buscamos desarrollar capacidades, porque entendemos que también se requiere ese elemento para fortalecer el ecosistema, y hablamos de tanto de capacidades personales o individuales como de capacidades organizacionales. Tenemos un programa que se denomina Catalizadores de la Innovación, en donde son 3 meses de educación experiencial en torno a ejercicios de innovación, donde este está inicialmente dirigido hacia funcionarios públicos. Los funcionarios entran con un reto y salen con un prototipo durante esos 3 meses. Son 10 duplas de funcionarios y los acompañamos durante todo ese proceso. Tenemos espacios de sensibilización con un curso virtual y con espacios como webinars, donde hemos hecho desde blockchain, que es una tecnología que, así uno trate de entenderla, sigue siendo súper compleja, y tratamos de bajar el lenguaje para ver si los funcionarios públicos identifican el valor de cómo utilizar blockchain para generar valor público y cosas de ese estilo. Y finalmente pues tenemos un modelo que hemos empezado a construir desde el 2014, un modelo de transformación de cultura organizacional hacia cultura de la innovación, y en este momento estamos haciendo 3 pilotos con entidades del orden nacional. Y finalmente tenemos un servicio de comunidad y alianzas. Al fin de cuentas, como mostraban los pilares, tenemos que generar este tipo de conexiones, y dentro de este servicio hemos desarrollado diferentes líneas de acción. Una es un mercado de innovación. Tuvimos una primera versión que la estamos cambiando en este momento y nos aliamos con Impulsa, una agencia de innovación un poco más empresarial, una agencia gubernamental de innovación un poco más empresarial, de forma tal que tengamos un mercado de la innovación donde un emprendedor que quiere solucionar una problemática, ya como es con Impulsa, bien sea pública o privada, puede levantar la mano y decir, oiga, necesito algunos recursos, necesito un desarrollador, o puede llegar a una entidad pública y decir, yo quiero hacer un reto de innovación abierta y tengo una plataforma para hacerlo, o si quiere alguien compartir un espacio, y entonces los invito, si quieren hacer algún tipo de webinar, ahí tienen el espacio para poderlo compartir. Estará lista la primera versión en octubre, y una serie de alianzas de forma tal que logremos concretar todos estos propósitos a través de esa participación del ecosistema. Aquí, esta es la que me faltaba. Tenemos una serie de retos todavía. Todo esto suena pues muy bonito, pero realmente es muy complejo de hacer. Esto es más como un intraemprendimiento gubernamental, en donde nos enfrentamos a una serie de barreras de forma permanente. Y el primer reto es buscar la sostenibilidad. Nos encantaría tener este respaldo presidencial. En este momento somos un proyecto dentro de un ministerio y estamos buscando esa estrategia de cómo lograr tener sostenibilidad, que va desde tener el suficiente posicionamiento hasta tener los indicadores, y ese es el segundo reto, y es cómo medimos nosotros que se hace fuerte un ecosistema de innovación pública digital. Cómo medimos nosotros que un ecosistema más fuerte realmente le genera más valor al país, y ese es un segundo reto que estamos afrontando en este momento. Y un tercer reto es este de posicionamiento,
¿Qué nos aporta? A los anteriores. Y al fin de cuentas tenemos que lograr que esto funcione más por demanda que por oferta. Seguramente a mis colegas también les ha pasado que cuando uno va y golpea una puerta de una entidad pública y le digo, oiga, tengo algo muy chévere, tengo unos informes gráficos buenísimos, le dicen a uno, sí, venga, usted que no está haciendo nada, ¿por qué no me ayuda a estos muchachos que tienen unos informes súper bonitos? Claro, cuando funciona por oferta, al fin de cuentas eso termina guardado en una gaveta. Necesitamos que funcione un poco más por demanda y que las entidades digan, y las organizaciones digan, y las empresas digan, oiga, necesito una mano, quiero hacer innovación pública digital y transformar esta situación. Cualquier información que ustedes quieran, ahí está mi correo electrónico, está la página centroinnovación.mintic.gov.co y estamos a sus órdenes, pues nuestro propósito no es solamente impactar nuestro ecosistema, sino también poder aportar algo al ecosistema regional. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias Santiago. Teníamos algunas preguntas preparadas, pero creo que por tema de tiempo vamos a pasar directo ya a la, ¿no? ¿O hacemos alguna pregunta puntual? Como quiera. La estiramos. Bueno, bien cortito. Santiago, voy al revés ahora y aprovechando, ese ecosistema, si tuvieras que perfeccionarlo, ¿dónde harías énfasis? ¿En qué parte del modelo, dónde harías énfasis para perfeccionar el modelo? En este momento, bueno, lo primero es que creemos que el ecosistema es difícil de gobernar. Un ecosistema es tan amplio y tan complejo que sería ingenuo pretender, digamos, gobernarlo. Y es más tratar de moldearlo, malearlo, de forma tal que tome los caminos que uno busca. Por ejemplo, en Borneo llega y el ser humano introduce al elefante. No era nativo de la isla, pero la isla le da una función al elefante y al pasar a través de la isla va abriendo espacio de forma tal que la selva se puede renovar. Aquí nosotros necesitamos ese tipo de elementos, donde haya un elefante que nos ayude a abrir los espacios de forma tal que este tipo de elementos de innovación florezcan. Y esto pasa por el reconocimiento un poco más de las altas esferas de la administración pública, de darle valor a la innovación pública. Por ahora sentimos que es una moda. Y entonces todo el mundo habla de innovación y habla de innovación pública, pero ya cuando uno les dice, oiga, ya está esta solución, uy, no, eso está demasiado radical. Entonces, ¿por qué no nos vamos con una solución un poco más convencional que no nos genere tantos riesgos? Necesitamos ese tipo de actor dentro del ecosistema que nos ayude a moverlo. Claramente, digamos, el ministro de nuestro ministerio de las TIC ha funcionado un poco como ese actor. Necesitamos que escale un poco más y que llegue a un nivel de presidencia. Eso sería fantástico. Perfecto, muchas gracias. Román, y un poco siguiendo la línea, es decir, dado que el Lab de Chile tiene ya un buen tiempo, digamos, en hacer muchas actividades, ¿cuál ha sido el impacto, cómo lo han podido medir y si ha pasado ya a ser un tema de cultura ya establecida a una moda, como decía? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Santiago que efectivamente acá hay un tema de moda y el desafío ahí tiene que ver con cómo tú transformas la moda en una herramienta útil para la gestión diaria de los funcionarios. Cuando tú logras hacer eso y pasas de la marginalidad de la innovación como un proyecto interesante que es marginal a efectivamente un proyecto que es parte de la estrategia de un ministerio o incluso a nivel de una estrategia de gobierno desde la presidencia, es cuando tú te encaminas a que esto sea parte de la gestión permanente y por ende se realiza esa transformación cultural. Algunos datos que son como interesantes mirar, nosotros también enfrentamos retos muy similares de posicionamiento, de medición, cómo lo hemos ido surfeando, porque esto no es un tema de un día para otro. El tema de la medición, por ejemplo, con proyectos como el de la cuenta de la luz, de alguna manera nos posicionó el primer año y medio con un proyecto a nivel nacional que después nos hizo poder meternos en distintas temáticas, energía, turismo, seguridad pública, salud, etcétera, a nivel de ministros y a nivel transversal de los equipos en desafíos que fueran realmente complejos. Teníamos que tener un primer quick win muy visible, con data muy clara de decir, esta metodología genera valor público de esta manera, por ende podemos aplicarla a distintas temáticas. Eso por un lado. Por otro lado, estamos tratando de alguna manera de convertir esto, de pasarlo de la moda a pasarlo a un movimiento. ¿Y cómo hemos hecho esto en movimiento dentro del Estado y de fuera del Estado? A través de dos maneras. Los concursos de innovación abierta nos sirven para que emprendedores talentosos, académicos que están años investigando sobre una temática, pero que les falta el espacio para aplicar su solución,
tengan un espacio en estos concursos de innovación abierta para proponer una solución, ser financiada, ser incubada por el laboratorio de gobierno y después pasar por una especie de compra pública innovadora donde esas soluciones las adquiere el Estado a través de producto, a través de la compra de un producto o de un servicio. Y eso también va generando también un ecosistema y un mercado de innovaciones públicas. Y en tercer lugar está la red de funcionarios. Tenemos una red que se llama Red de Innovadores Públicos, se pueden meter www.innovadorespublicos.cl y es una especie de plataforma o red social que tiene más de 1.200 funcionarios públicos en los 8 meses que lleva desde su creación, que es bastante poco ese tiempo, donde hay funcionarios a distinto nivel ministerial, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, agencias descentralizadas, sectoriales y no sectoriales, donde hay funcionarios que están motivados con innovar o que ya están haciendo alguna innovación y que quieren conectarse con otros funcionarios, que quieren compartir buenas prácticas, que quieren sacar casos de estudios, herramientas, y todo eso lo provee esta plataforma digital, que a su vez tiene un correlato muy offline. Nosotros tenemos talleres mensualmente en casi todas las regiones del país. Chile, como saben, es muy largo, entonces nos demoramos en recorrerlo. Y acá es muy importante, y me conecto con lo que decía esto al principio. Si esto no tiene un correlato digital, pero a la vez offline, no funciona, porque al final las personas se comunican mucho mejor en vivo. Y esa comunicación en vivo es la que genera los cambios de paradigma y el cambio cultural. Excelente. Bueno, y ahora sí, última pregunta ahí para Guillermo. El hecho de estar dentro de la ENAP, de la Escuela Nacional de Administración Pública, ¿qué beneficios ha traído? ¿Qué ves ahí que impulsa, digamos? Y cómo también si ha permitido o empieza a permitir transmitir el conocimiento en cuanto a innovación, metodologías, digamos, para toda la administración. Digo que soy el único director de la escuela que no está directamente vinculado a cursos. Pero creo que aprendimos no solamente en cursos, sino que haciendo. Entonces hay una manera diferente de entrenar profesionales públicos que resulta en la actividad verdadera. Estar en una escuela es una buena cosa porque también tenemos más libertad para experimentar. Una escuela es un lugar se aprende con el error. Entonces, permitir el error con una parte necesaria del aprendizaje y de la formulación es algo que es necesario, y estar en una escuela es bueno por esto. Entonces, la escuela también es un lugar donde se crean redes. Entonces, tenemos en un mismo lugar las redes, la posibilidad de errores, nuevas formas de aprender y trabajar. Excelente. Bueno, muy bien. Cerramos esta primera parte entonces. Gracias, Guillermo, Santiago, Román. Y nos vemos en el break y en todo el evento. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un viaje sotote llegar hasta acá. Y bueno, les voy a platicar un poquito de GovLab, que es el último invento, que a lo mejor debió haber sido el primer invento que debimos haber hecho en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, en la Oficina de la Presidencia en México. Bueno, GovLab es el resultado de los últimos 4 años en donde hemos estado experimentando desde la Coordinación de Estrategia Digital en múltiples frentes. Entonces, cuando al principio muchas veces lo que quieres es empezar tu laboratorio, empezar con prácticas experimentales, lo que nosotros hicimos fue empezar a jugar sin ponerle nombre. Entonces, jugamos mucho tiempo con datos, jugamos a abrir datos, a usarlos, a emocionar a la gente en la Administración Pública Federal de México con el uso de los datos, hasta llegar a este momento en donde creo que ya las invitaciones para opinar y ayudar a tomar decisiones desde el lado de la innovación son automáticas. Entonces, yo a veces digo, ¿cómo puede ser que tengo 4 años trabajando en el gobierno y estoy sentado en esta mesa hablando sobre este tema? ¿Qué está pasando? Y eso creo que es la medida del éxito de lo que desde la Oficina de la Presidencia, la licenciada Lagunes, ha podido generar, que es un ambiente de permisividad para el cambio y la innovación. Entonces, es justamente, creo, ese contexto y ese ecosistema, y cada quien le pone diferente nombre, el que nos lleva
hoy a tener un GovLab en México. Bueno, ¿qué hace GovLab? La idea de GovLab fue un poco ponerle orden a lo que hacíamos en términos de análisis, de comunicar, de investigar y desarrollar soluciones e institucionalizarlo. O sea, se aproxima en México el cambio de administración. Tenemos que dejar los precedentes claros sobre el trabajo que estuvimos haciendo en los últimos 4 años, que no se pierda justo todos los resultados de utilizar datos para generar evidencia pública, para generar toma de decisiones públicas, y hoy así es como lo estamos entendiendo. Solo que me voy a mover un poquito. ¿Qué utilizamos en GovLab para experimentar y para jugar con la política pública? Datos públicos, abiertos o no abiertos. Al principio teníamos justo como como casi fetiche por los datos abiertos. Queríamos abrirlo todo, creíamos que todo, si estaba abierto, iba a ser automáticamente innovador y iba a generar justo este spillover de aplicaciones hechas en el garage, de nuevas formas de entender cómo el gobierno funciona, datos administrativos reentendidos. Y después, y creo que esto ha pasado en el último año y medio de gestión de la coordinación, nos dimos cuenta que mucha de la información simplemente nunca iba a estar abierta, y simplemente no podía estar abierta, pero era muy importante empezar a analizarla y empezar a hacerla interoperable para poder tomar decisiones y empezar a hacer sistemas que fueran sostenibles a largo plazo en México. Y las otras dos cosas que normalmente, y que al principio un poco como que no le queríamos hacer mucho caso porque sonaba muy cliché, era social media. O sea, no nos quisimos meter al principio en Twitter porque justamente queríamos que no pensaran que éramos los chavos o los jóvenes del Twitter en México. Entonces, al principio creo que todo el mundo era como, vienen los de la Coordinación de Estrategia Digital, sí, hacen el Twitter del presidente. Y no hacíamos el Twitter del presidente, no llevábamos las redes sociales de nadie. Entonces, como que nos mantuvimos muy alejados de redes sociales. Después empezamos a darnos cuenta que nuestro mensaje no iba a poder ser entendido, o no iba a poder ser, no íbamos a poder tener como ese cacho, ese pedazo de percepción de cómo estábamos haciendo política pública si no empezábamos a analizar también cómo la gente está platicando en redes sociales. Entonces, en esta como nueva etapa de la coordinación, lo que estamos haciendo es integrando contenidos de redes sociales. GovMX, que por ahí estaba Yolanda, creo que está en otra sala, es una herramienta poderosísima, y todos sus gobiernos y todos nuestros gobiernos tienen estas herramientas en donde sabemos por el click rate y por la forma en la que navegamos en el gobierno digital, cómo estamos interactuando ya con los gobiernos. Y es lo primerito que tendríamos que estar haciendo. Entonces, estar analizando cómo es ya la reacción a la interacción con el gobierno de los ciudadanos. Entonces, también empezamos a integrar mucho análisis sobre la relación de los ciudadanos a través del gobierno digital. Y finalmente, medios tradicionales. Existen los medios tradicionales y los medios tradicionales en línea. Y casi todos consumimos los medios tradicionales en línea, pero seguimos consumiendo los medios tradicionales, seguimos leyendo los mismos periódicos, seguimos escuchando las mismas noticias, las mismas estaciones de radio, las vemos en internet. Entonces, ahora tenemos la posibilidad de agrupar todo este conocimiento, de entenderlo de forma automatizada y empezar a generar algoritmos que nos ayuden a entender los patrones de cómo se habla en medios sobre lo que estamos haciendo en el gobierno y cómo podemos mejorar y entender a partir de la forma en la que se interpreta la labor pública, entender cómo se interpreta y cuál es la percepción para poder tomar decisiones y cambiarla hacia algo más positivo. Bueno, el equipo del GovLab. Somos poquitos y siempre hemos sido poquitos. Trabajamos tenemos un core group que es el equipo que está tomando las decisiones y yendo y sentándose con los tomadores de decisiones, estos administradores públicos, esta gente que lleva verdaderas
como temas fuertes de seguridad, de cambio climático, de salud. Entonces vamos y nos sentamos con ellos, platicamos, les enseñamos lo que hemos hecho y los emocionamos. O sea, tiene que haber justo este elemento de emocionar y de generar hambre al interior de la administración pública. Es algo que no hemos podido dejar de hacer y creemos que no debemos de dejar de hacer. Entonces, justo hay este equipo que lo que hace es un poco como deambular constantemente en la administración pública federal para mantener el ritmo de innovación constante. Al principio éramos nosotros tocando puertas y diciendo, bueno, está este tema, creemos que es importante que haya una nueva perspectiva. Y íbamos, tocábamos puertas, mandábamos recomendaciones no solicitadas. Hoy ya lo que está pasando es que nos llaman para estar sentados en esas mesas de decisión y se nos asigna ya una tarea muy específica. Es decir, para el Sistema Nacional Anticorrupción que estamos a punto de implementar o en el proceso de implementar, nos toca ver cómo hacemos el proyecto piloto del sistema en donde hacemos interoperables todas las bases de datos que tienen que ver con recursos humanos, con conflicto de interés, con declaraciones. Entonces, nuestro rol ahí es experimentar, hacer la automatización piloto de una serie de bases de datos con la Secretaría de la Función Pública, tener evidencia para que el año que entra, cuando se haga la compra masiva de este sistema digital, en donde toda la información posible que te lleve a detectar actos de corrupción en México, tenga evidencia. Entonces, eso ya es un win gigantesco, el que se den cuenta ya desde el gobierno que sin evidencia no tomas una decisión gigantesca, es como nuestro, no sé, o sea, nos brillan los ojos cada vez y es como que seguimos emocionados de que esto siga pasando. Entonces, eso pasa times 3, 4, 5 veces y cada semana hay un nuevo proyecto y entonces estamos desde el sistema de cultura abierta para México, el nuevo sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, hay una línea y hay como una columna vertebral en donde todo esto se relaciona. Si bien el problema en sí, el policy issue, es distinto, la metodología y el acercamiento y el manejo de la información es muy similar. Entonces, el expertise que se ha ido generando al interior de la Coordinación de Estrategia Digital y desde GovLab sirve para detonar procesos que pueden ser mucho más eficientes y mucho más cercanos a una gestión de información positiva. Y luego después tenemos como estas otras capas. Trabajamos muy de cerca con la academia. Entonces, todos nuestros proyectos tienen un acompañamiento de los centros de investigación en México. CIDE, que es de docencia económica, Colmex, el Laboratorio de Innovación del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, del CIDE, ha estado como muy de cerca ayudándonos en todos nuestros proyectos. El ITAM, bueno, las universidades en México. La cosa aquí es que en el gobierno, por más que quieras tener estructura y que por más que quieras sentarte a planificarlo todo, simplemente no te da la vida. O sea, no te da la vida y no te da las capacidades mentales, muchas veces, para planificarlo de la forma en la que un estudioso que sabe que su proyecto finalmente se hace un paper que se comparte o una serie de ponencias le puede dar a nuestro proyecto. Entonces, justamente para este proyecto que les platicaba de anticorrupción, estamos trabajando con el Colmex, con un investigador. Entonces, él lo que hace es que contrata una serie de fellows que apoyan al gobierno a tener una visión desde fuera y legitiman el ejercicio. Y entonces no nada más es el gobierno diciéndole al gobierno cómo podría ser mejor, sino que tienes a la academia utilizando sus capacidades, diciéndole al gobierno cómo puede ser mejor, generando la evidencia de forma conjunta e institucionalizándola finalmente. Y la última parte, y esta es algo que también lo hemos experimentado desde varios frentes, es invitar y hacer llamadas a
a gente que no es parte del gobierno, que no es parte de la academia, que está en el sector privado, que está en la sociedad civil organizada o no, a formar parte de esto. Entonces, tenemos varios ejemplos, retos públicos, que lanzamos como 20 retos, en donde trabajábamos directamente con las dependencias, con empresas pequeñas que hicieran menos de 4 millones de pesos, es decir, que fueran micro y pequeñas empresas, para que resolvieran un problema muy específico que se pudiera entender desde una oración, es decir, mapear las áreas naturales protegidas de México para que haya más turismo. Entonces llegaban, no sé, 150 propuestas, de ahí se les daba capital semilla a 5 proyectos que prototipaban 5 soluciones de política pública que en lugar de costarte 5 millones de pesos, 1 millón de pesos, te costaban 20,000 pesos de capital semilla y 300,000 pesos finalmente al comprar y hacer la compra directa de esta solución. ¿Por qué? Porque tenías una empresa pequeñita que podía ser mucho más eficiente enfocándose en tu proyecto y con la que ibas a trabajar a la par, y no ibas a hacer como esta cosa que muchas veces el gobierno hace en términos de tecnología porque le tiene miedo a la tecnología, que es hacer un llamado abierto en donde llegan grandes empresas, te venden sus sistemas ya cuadradísimos que cuestan muchísimo dinero. La experiencia de retos públicos, de agentes de innovación, que es un poco lo mismo pero con sociedad civil, y de Data Lab, que es con científicos de datos a nivel individual, ha sido muy enriquecedora en el sentido en el que no nada más estamos enseñándole al gobierno que puede traer perfiles de fuera para mejorar su gestión, sino que también estamos enseñándole a los científicos de datos, a las empresas, que el gobierno no te tiene que dar miedo, que el gobierno sí tiene ganas de innovar, que el gobierno sí tiene problemas que son interesantes a resolver. El trabajo. Bueno, como estamos en la oficina del presidente, gracias a que estamos en la oficina del presidente, muchas puertas se nos abren, pero también tenemos que atender mucho de la agenda del presidente. Entonces, eso quiere decir que estamos siempre en el como frontline de lo que va a decir el presidente y ayudarlo a prepararse para que lo diga con la evidencia más real. Y esto, no sé de qué agencias de gobierno sean, pero lo que pasaba en México, lo que pasa mucho en México, es que todo el mundo saca la estadística que dijo la OCDE, que dijo el BID, la sacan de internet, la ponen en una ficha, se la vuelven a decir. Entonces, por todos los frentes les llega la misma historia recontada que no es original y que no está acorde a los últimos datos que tiene el gobierno. Entonces, ahí un poco lo que hemos estado haciendo es generando nueva información para el presidente. O sea, constantemente analizando los datos y diciendo, mira, esto te va a decir economía, esto te va a decir el BID, esto te va a decir OCDE, pero esto es lo que está en los datos del día de ayer que analizamos y te estamos dando aquí. Entonces, esa parte, creo que los laboratorios de innovación no la hemos estado pensando lo suficiente, que es comunicar con metodologías de innovación la vieja forma de hacer política. Es decir, los mensajes. ¿Cómo haces que el mensaje también sea innovador y que el mensaje político también utilice nuevas herramientas tecnológicas? Entonces, por ahí hemos estado explorando varias cosas y es lo que les decía sobre social media. Nuestra segunda agenda es la agenda nacional. Hay problemas muy claros en México: corrupción, seguridad o inseguridad, cambio climático y desarrollo sostenible. Entonces, nuestras líneas de acción están van muy de la mano con la agenda de desarrollo del país. Y eso también creo que es un gran salto del approach que teníamos hace 4 años, que era pensar en las herramientas o pensar en las soluciones tecnológicas y después el afterthought un poco era el de la pregunta de política pública. Ahorita estamos haciendo la pregunta de política pública, haciendo la pregunta de desarrollo al principio y
y con como este abanico de posibilidades técnicas que ahora tenemos, podemos llegar a soluciones distintas e innovadoras. Me voy a quitar esto porque tengo un poco de calor. Y entonces así es como entendemos hoy a GovLab. GovLab tiene dos hijitos. Uno es GovLab Media y el otro es GovLab Data. Entonces GovLab Media es justo este equipo que es multidisciplinario y lo que hace son un par de abogadas realmente, de derechos humanos, un par de comunicadores y un par de científicos de datos que lo que están haciendo es, en conjunto, trabajando para hacer algoritmos de detección de algoritmos como de automatizados de lenguaje natural para entender cómo la gente habla y cómo la gente habla del gobierno. Y entonces, digo, a mí esto me emociona mucho, como que nunca había pensado que iba a terminar haciendo estrategias de comunicación. Pensaba que las estrategias de comunicación, branding, marketing, era justo la vieja escuela de gobierno en donde lo que hacías era recontar la historia como querías que te la contaran, como querías decirla y solo y solo maquillar los datos. Entonces, lo que hacemos en Media Lab es al revés, es utilizar todos esos datos para contar la historia real y contar la historia más fresca, que además suena como la gente lo quiere escuchar, porque entonces estamos testeando los mensajes, estamos viendo que las cosas sean en el sentido en que las quieren escuchar. Y estos son algunos de los proyectos, los que están vivos, los que ya están como dentro de las instituciones permanentemente. Y rápidamente les enseño el ejemplo, como uno de los ejemplos de GovLab Media, que estamos muy orgullosos y que creo que es muy, se puede relacionar mucho con Uruguay, que es que México acaba de legalizar la marihuana medicinal, y ahí lo que hicimos fue correr la campaña junto con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Salud y ayudarles a hacer la plataforma de consulta pública del debate hacia el uso de la marihuana el año pasado. Entonces, en enero del 2016 lanzamos esto. Estuvimos dándole seguimiento en redes sociales porque queríamos entender si realmente lo que estábamos recibiendo sesgado por las tecnologías, es decir, quien sí se mete a una consulta y quien sí es un como clavado del tema de la marihuana, pues se va a meter, ¿no? Y entonces vas a tener ahí unos datos que están medio sesgados. Entonces, lo que queríamos era entender justo cómo la gente estaba hablando del tema, cuándo se hablaba del tema. Entonces hicimos como todas estas visualizaciones para entender desde cada estado, desde cada... esto eran las noticias, el día que habían salido las noticias, el día que había estado en los medios nacionales. Lo rojo es humor, si se está hablando de esto de forma humorística, si se está hablando de esto de forma positiva, si eran los medios quienes controlaban la conversación. Muchas veces la conversación pública es solamente mediática, y entonces dices, bueno, todo el mundo está hablando de esto y quiere ser inclusivo a la toma de decisiones, pero no, nomás son los medios. Entonces queríamos entender justo como estos grupos y finalmente así poder proponer desde el Ejecutivo Federal la mejor propuesta de ley. Ya acabé. ¿Estamos? ¿Sí? Sigue. Bueno, y ya está. Bueno, y el ejemplo de datos es como muchos de los que han visto, que es dashboards, en donde entiendes mucho mejor la forma en la que la gente, en este caso, se está enfermando en México. Es un dashboard que hicimos en tiempo real con indicadores de salud. Pero lo interesante de este caso, y por eso se los quería enseñar, es que en el proceso nos dimos cuenta que 1 de cada 5 embarazos en México es adolescente. Y México no está haciendo lo suficiente desde el gobierno para reducirlo. Entonces lo que hicimos es jueguito que sigue en desarrollo, que la idea es que
los estudiantes y los adolescentes puedan entender el riesgo con la evidencia. Que si dicen, me pongo condón, no me pongo condón, tengo un año más de educación sexual, el income o el estado socioeconómico de mi familia es tal o tal, esto tiene un efecto o un impacto directo, dados los indicadores existentes, en la posibilidad de que yo me embarace o yo no me embarace o quien sea que es un adolescente se embarace. Entonces, creemos que hay como una siguiente fase de utilización de información para no nada más tomar decisiones de política pública, sino invitar a la gente a que los utilice y pueda interactuar con los datos y pueda entender el valor de los datos desde su día a día. Y ya está. Bien. Perdón. Bien, gracias, Jorge. Bueno, gracias, Jorge. Pasamos a Perú, a la experiencia de Perú de Luis Miguel ahora. Muy cortito, si quieres. Sí. Mientras Luis Miguel, conecta la computadora, preguntarte cuál ha sido el desafío de conseguir y gobernar toda esa información que sin duda es de múltiples fuentes y múltiples interesados. ¿Cómo ha trabajado digamos, la parte de data en ese sentido? Pero cortita la respuesta. Sí, corto. Hay dos ejemplos. Por ejemplo, cuando hicimos Data Lab, que trajimos a científicos de datos externos, fue súper difícil porque las agencias no querían que gente externa al gobierno, porque solo eran fellows, utilizara los datos. Entonces, mucho se detuvo. Al estar dentro del gobierno, entre gobierno, y al tener como la posición desde presidencia, es muy sencillo intercambiar datos y trabajarlos entre agencias y agencias. Pero eso es, creo que algo que en México hoy ha avanzado mucho. O sea, hace un año nunca hubiera pasado. O sea, creo que la evidencia de la interoperabilidad de información hace que hoy intercambien con menos miedo. Okay. Ya está, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Estamos? Estamos. Perfecto. Perdón. Bueno, adelante, Luis Miguel. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días. No sé, mi reloj está todavía en la hora de Perú. Vengo a hablaros un poco de lo que es el Laboratorio de Innovación en Perú, ¿no? Este laboratorio en realidad es parte de la presidencia del Consejo de Ministros, que es como que el ministerio que está en contacto con todos los ministerios y pretende articularlos de manera diversa. No tiene necesariamente una cara al ciudadano. Generalmente la presidencia del Consejo de Ministros lo que hace es ayuda a los demás ministerios a ayudar al ciudadano. Entonces, digamos que estamos bien ubicados dentro de ese sentido, ¿no? Un poco para contarles, esto para nosotros es bastante importante porque el equipo comenzó muy pequeño, ¿no? Y con una sensación de no saber qué hacer. Hablamos con un montón de ustedes, con el Laboratorio de Gobierno, con las personas de AGESIC, para orientarnos en cómo comenzar y no cometer los mismos errores que ustedes. Para esto somos nuevos, ni siquiera tenemos un año, y un poco lo que vimos es que todos habían tenido un mandato bastante claro o un tiempo suficiente como para definir cuál era su estrategia y cómo querían abordar su laboratorio. En nuestro caso no pasó eso, teníamos un mandato bastante amplio y una presión muy rápida de hacer algo constantemente, ¿no? Entonces comenzamos 3, pero poco a poco fuimos creciendo, incorporamos, tenemos diseñadores industriales, administradores, gente de UX, antropólogos, legales, inclusive fuimos incorporando luego un equipo de desarrollo mismo interno, in-house, y gente que nos ayudaba con otra parte de capacitar y amplificar, y finalmente nos seguimos expandiendo hasta el día de hoy, ¿no? Hoy en día somos 12, trabajamos todos en un cuarto que es 1/3 de lo que es este salón. Y un poco para empezar, les quiero contar lo que ha sido un año en 10 minutos, si es posible. Si es posible. Acercar al Estado ciudadano a través de la innovación. Ese fue nuestro mandato. Más amplio que eso no puede haber para un laboratorio de innovación. Entonces, lo que empezamos, nos dimos cuenta, uno, que el primer ministro, no sabían qué era innovación, no tenían idea por dónde iba a empezar. Y eso era una oportunidad para nosotros, ¿no? Porque nos daba la idea de que podíamos nosotros buscar qué era lo que teníamos que hacer. Y el ministro básicamente nos iba a decir, dale, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos? Empezamos pensando de manera muy rápida, tuvimos un mes para definir esto,
pero cómo centrarnos entre las prioridades de gobierno y las necesidades ciudadanas, ¿no? Definimos que nuestro enfoque iba a estar en el medio, nos reunimos con un montón de instituciones públicas para saber cómo funcionaba hoy en día el ecosistema. No era de sorprender que había muchísimas instituciones que trataban de hacer innovación desde dentro de sus ministerios, sus departamentos, pero lo que encontramos es que la parte de necesidades ciudadanas, nadie sabía qué pasaba con los ciudadanos. El Perú no tiene una agenda clara de cómo comunicarse y retroalimentarse con los ciudadanos, y el Congreso, durante esta coyuntura política, el Congreso es la oposición del presidente. Y estamos ahora en el nivel de aceptación más bajo del presidente en todo su gobierno. Entonces eran tiempos difíciles. Entonces al inicio preparamos dos áreas, digamos dos temáticas en las que decidimos que íbamos a empezar. Por un lado, el área de amplificar. Sabíamos que existían capacidades dentro del sector público, pero no necesariamente tenían las herramientas, ¿no? Y ahí entrábamos nosotros con una expertise que era parte del sector público, parte del sector privado y de la sociedad civil, en donde tratábamos de amplificar estas capacidades que ya tenían de manera coordinada. Por otro lado, sabíamos que si no mostrábamos nada, nadie nos iba a creer, entonces teníamos un ala de ejecución donde nuestra visión era predica con el ejemplo, ¿no? O sea, no puedo decirle al ministro que esto va a funcionar si es que no lo hago yo primero o no le muestro algo donde se haya aplicado. Entonces, para entender un poco qué significaba esto de acercar el Estado al ciudadano, salimos a hablar con los ciudadanos y tratamos de entender cuál era su relación con el gobierno y cómo hacerlos más cercanos, porque inclusive hay personas que no quieren al Estado cerca. Entonces, ¿cómo lidiamos con esa situación? Descubrimos tres cosas importantes, ¿no? Por un lado, no le veían valor al Estado, ¿no? Los más pobres decían el Estado es para que los más ricos se enriquezcan, y los más ricos decían que el Estado es para los pobres que no tienen cómo subsistir. Entonces el Estado no era para nadie y no agregaba valor a nadie. Por otro lado, teníamos el lado donde no confiaban, ¿no? No es de sorprender que varios de nuestros presidentes estén en la cárcel, sobre todo recientemente. Entonces eso ha quebrado muchísimo la confianza que hay hacia el sector público, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos quizás retomar esa confianza? Y por otro lado, teníamos que el ciudadano no entiende al Estado. Y no entiende no solo por el lenguaje que utiliza, sino por los canales que utiliza, por la forma en que se comunica. Inclusive uno ve los canales de televisión nacional en donde se habla del gobierno y ves a los congresistas hablando, pero nadie entiende nada de lo que están diciendo, ¿no? Ni cómo eso impacta en las vidas reales. Y esta en realidad fue la oportunidad más grande para generar cercanía, ¿no? Entonces decidimos enfocarnos específicamente en comenzar nuestro primer proyecto a través de la comunicación. Y para eso definimos un reto bastante ambicioso. Ahora que lo vemos en retrospectiva, fue más ambicioso de lo que queríamos para un quick win. Y era empoderar a los ciudadanos a que cumplan con sus objetivos de vida, pero con información que sea oportuna, comprensible y entendible, ¿no? Sobre los servicios y trámites del Estado. ¿Y por qué los servicios y trámites específicamente? Porque en una sociedad en donde nadie quería tener nada que ver con el Estado, la única interacción forzosa que tenía era: se vencía mi licencia de conducir, tengo que ir a revalidarla. O me robaron y perdí mi documento nacional de identidad y tengo que estar 6 horas haciendo una cola para que me den mi documento de nuevo. Entonces, y quiero salir lo más pronto posible. Era una relación como que de choque y fuga, como lo llamamos, ¿no? Entonces, salimos a hacer un trabajo de campo, usamos bastante la metodología de Design Thinking para entender las historias. Teníamos un presupuesto muy reducido, pero una vez que tienes, digamos, los viáticos y el talento, se puede hacer magia con lo poco que tienes. Y fuimos a observar entidades, a hablar con un montón de ciudadanos. Sin querer queriendo, terminamos haciendo más de 50 entrevistas a profundidad, que es bastante para un estudio etnográfico pequeño. Y básicamente lo que entendimos es que el Estado había estado viendo los trámites y los servicios como dos aspectos. Que era, por un lado, la atención que le daba al ciudadano, la carita feliz, la señora que te hablaba bien, que estaba muy bien capacitada, pero por otro lado tenías la parte de los procesos, ¿no? De las transacciones, que estaban trabajando en simplificarlo para que haya menos papel, ¿no? Para que el proceso mismo sea más corto, pero lo que entendimos con la investigación es que el Estado solamente ve esa parte, pero no se da cuenta que en realidad el proceso para el ciudadano es desde que motiva a hacer un trámite, por qué debería hacerlo o no hacerlo, hasta que termina y cumple su objetivo, ¿no? Y esto es interesante porque en esta etapa de interacción, en la que está en amarillo, muchas veces el ciudadano tiene que hacer 2 o 3 trámites para llegar a su objetivo. Entonces, el objetivo no era constituir mi empresa, sino el objetivo, eso incluía constituir mi empresa, mi licencia de funcionamiento, contratar a mis primeras personas para que recién sienta que estoy operando, ¿no?
Y la parte de la información era súper crítica, porque no había información. O sea, solamente hay lo que se llama el texto único de procedimientos administrativos, que básicamente es una hoja donde tiene todos los datos que necesitas en un formato Excel convertido a PDF, que pesa, luego se ha sido escaneado, y pesa como 25 megas para una página. Entonces, los ciudadanos no accedían a ellos, no había links. Y lo más curioso que descubrimos acerca de la información es que los ciudadanos no estaban buscando información. Nadie quería que le des información. La gente quería que le den orientación. Y esto era un cambio de paradigma que hemos tratado de empujar desde el inicio, que es, el ciudadano no quiere que le digas los datos, ¿no? Este es el sitio, este es el costo. Lo que quiere que le digas es, ¿qué hago? ¿A dónde voy primero? ¿Dónde voy después? ¿Cuánto me va a demorar? Si demora 5 días, dime que demora entre 5 días y una semana, pero no me digas en un mínimo de 4 días, porque no sé si va a demorar un mes o 4. Entonces, empezamos en esa travesía de cambiar, digamos, el chip de las instituciones. Pasamos bastante hablando con instituciones y hacerles entender que el ciudadano no era trámite ciudadano, sino lo que queríamos entender era cuál es la necesidad que tiene. Y eso puede involucrar varios trámites, ¿no? El ciudadano no está buscando una beca, está buscando tener estudios superiores, y puede haber una serie de becas que lo ayudan o no, pero al final la decisión es suya. Cambiar este paradigma en donde tienes el trámite y las instituciones a las que uno recurre, a una nueva lógica en donde el ciudadano tiene arriba la necesidad y abajo tiene todos los pasos que tiene que hacer, y en verdad, si el ciudadano tiene que ir a la entidad A, B o C, en verdad no le importa, porque solo quiere ir, hacer lo que tenga que hacer y salir, ¿no? Entonces, cambiar este enfoque ha sido también un poco difícil, y en paralelo, aumentar esta capa, en donde, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Cuál es la motivación que me empuja a hacerlo? Hay diferentes tipos de empresas, ¿cuál es la que me recomiendas? ¿Cuál es la que es mejor para mí? Y eso es una parte que, si bien las instituciones lo hacen por iniciativa propia, lo hacen muchas veces de manera física, ¿no? Y te reparten el folleto o el volante cuando vas a la institución. Entonces, nos fijamos en 5, digamos, temas grandes que quisimos abordar. Era desde tener una empresa, viajar fuera del país, conducir, contar con un seguro de salud y el documento nacional de identidad. Pero no solamente era, digamos, el documento nacional de identidad, sino todo lo que implica tener una identidad. No solo es viajar al extranjero, sino es conseguir la autorización para los hijos, dónde hay visa y dónde no te piden visa, ese tipo de elementos que hacen, digamos, que la experiencia de viajar esté completa en un solo lugar. Y para eso decidimos generar, una sorpresa, un portal único del Estado, en donde íbamos a tener una manera de interactuar con el ciudadano. Actualmente existían como 3 o 4 y cada uno tenía información bastante especializada, y decidimos que como también teníamos un rango un ratio de personas de una persona, 2 celulares, comenzar por Mobile First. No elegimos hacer una aplicación porque en Perú pasa mucho que las personas tienen tan poca capacidad de datos en sus celulares, de almacenamiento, que no quieren bajar una aplicación que no usan frecuentemente. Entonces nos fuimos por el lado web, comenzando por Mobile First, y comenzó igual, prototipeando. Estuvimos varios meses testeando con las personas, desde paper prototyping hasta prototipos un poco más interactivos, donde salíamos, probábamos con la gente, agrandábamos y reducíamos funciones, hasta que eventualmente llegamos a un portal que tiene esta imagen. No estamos usando fotografías, por ejemplo, porque queremos evitar que ciertas zonas del Perú no se sientan representadas, evitar que los ministerios o las entidades suban fotos de mala calidad. Entonces trabajamos con una estética distinta, y básicamente lo que hacemos es darle una especie de Google del Estado, ¿no? Como funciona en otros lados, pero nuestro valor agregado en realidad está en la simplicidad del lenguaje, ¿no? Al inicio empezamos poniendo todos los trámites en un Excel, ¿no? Con varias cajitas de costo, dónde ir, horarios de atención, y cuando prototipeamos la gente no sabía qué hacer, ¿no? Y teníamos una pequeña cajita que era el paso a paso, que te decía primero anda acá, luego al otro lado y luego aquí, y la gente veía eso, subía y veía el costo, regresaba a ese. Entonces dijimos, claramente esto no está funcionando. Entonces reestructuramos la manera que presentamos el material, y esto en 28 de julio, que es el mensaje a la nación del presidente. Nosotros no queríamos bombos y platillos, queríamos pasar súper por debajo de... En Perú le decimos pasar caleta, pero no, el presidente lo anunció al inicio. Los primeros 3 segundos se cayó la web porque no estábamos preparados.
El primer tweet fue, presidente lanza web y no funciona, pero a los 5, en realidad fueron como 2 minutos, a los 2 minutos se volvió a reinstalar la web y todo funcionó súper bien. Y hasta ahora nos ha ido súper bien. Tenemos más de los 200 trámites más realizados en el Perú. Uno puede buscar ahí. Estamos trabajando también para que la búsqueda principal no sea nuestro buscador, sino sea Google, pero para eso necesitamos un poquito más de tráfico todavía. Tenemos una manera limpia de presentar trámites como constituir o tener mi empresa o registrar y constituir mi empresa. Me puede mostrar varios trámites en diferentes etapas y cada uno inclusive puede tener diferentes modalidades. La modalidad online, nos hemos inspirado un poco en lo que fue Chile Atiende, ¿no? Hemos tratado de sacar lo mejor de todos ustedes y hemos incorporado inclusive también mecanismos de retroalimentación con el ciudadano directamente en la web, ¿no? Esto es como el like y el dislike, lo que nos permite es que el ciudadano nos diga qué está funcionando, qué no está funcionando, y nosotros estamos monitoreando eso constantemente para ver en qué mejoramos y entrar con una lógica en donde vamos a las instituciones y le tocamos la puerta y le decimos, el ciudadano está molesto porque le estás cobrando mucho en esto. Y tenemos 25 o 30 o 40 o 500 opiniones al respecto. Y las instituciones son mucho más prestas a reaccionar cuando viene uno con data específica. Estamos también tratando de generar nuevas herramientas, ¿no? El valor único tributario del Estado, ¿no? Donde te dicen las multas, es 3.6 de la UIT. El ciudadano no tiene idea de cuánto vale la UIT porque además cambia cada año. Entonces tenemos como pequeñas calculadoras donde puedes poner el monto, le dice puedes cambiar el porcentaje, el monto o los soles, ¿no? Y también estamos tratando de hacer temas mucho más complicados en árboles de decisión, donde simplemente eliges quiero viajar a Armenia, tengo un hijo menor de edad, estoy divorciado y voy a bajar sin el padre, y te dice de frente los documentos que necesitas, ¿no? Y bueno, en el caso de que no encuentre lo que busca el ciudadano, hay un botón donde puede solicitar lo que quiere, ¿no? Entonces, un poco para mostrarles cómo van nuestras estadísticas hasta ahora, se lanzó el 28 de julio, tenemos menos de un mes y tenemos de 23.000 visitas que hemos recibido, más de 3.300 feedbacks. Para mí es impresionante que alguien que no confía en el Estado le haga clic a la manito y todavía con este nivel de aceptación del presidente, pero tenemos 3.000 versus 99 negativos, ¿no? Y bueno, esos 99 negativos, para la gente que alguna vez ha leído comentarios de ciudadanos, no todos son muy productivos, ¿no? Y también tenemos más de 200 búsquedas distintas, ¿no? De cosas que están buscando y nos ayudan a nosotros saber cómo va y también qué rubros, por ejemplo, no estamos tocando, ¿no? En un futuro lo que queremos hacer es también homogenizar un poco la labor que se está haciendo desde los ministerios, para que cada ministerio no tenga su propio banner, su propia vida, ¿no? Y digamos, es una jungla en la que el ciudadano tiene que aprender a usar cada página del ministerio en vez de entender una navegación básica. Y eso es un poco como que lo que estamos planeando para el futuro. Sin embargo, como verán, esto está bastante orientado hacia digital, y desde el rubro de innovación, si bien nació como un proyecto explorado por nosotros, hay algunas lecciones aprendidas que les quiero comunicar. La primera es que todos quieren un Estado más centrado en el ciudadano. Sí hemos sentido los funcionarios sí están ahí con un verdadero motivo de servir al ciudadano, y todos tienen esas buenas intenciones, pero nadie sabe cómo. Entonces, esta es una gran oportunidad para el laboratorio, para darles herramientas, para darles simplemente a veces el hecho que exista una unidad de innovación les permite a ellos ser mucho más flexibles, y como tenemos, digamos, la aceptación del primer ministro y de todos los ministros, y todos conocen esta idea, bueno, el proyecto en realidad, es mucho más fácil que todos se comprometan, ¿no? Otro tema es que, como hemos avanzado de una manera, no es que había una legislación, sino que comenzamos con el producto poco a poco a nivel barato, y la idea, como esto ha sido un riesgo compartido en realidad, donde básicamente hemos sufrido pues solamente sin usar muchos recursos del Estado, digamos que los superiores han dicho, oye, ya está todo hecho, entonces quizás si está funcionando bien y además a los ciudadanos les gusta, es mucho más fácil generar la normativa alrededor de ella y no al revés, ¿no? Otro tema es que la amplitud de nuestro mandato nos ha permitido, digamos, lograr o aterrizar un proyecto de magnitud que ha sido transversal y de alto impacto, pero no necesariamente esto nos ayuda a nosotros a enfocarnos en algo
Y muchas veces nos hace que, como somos una unidad de innovación que no necesariamente tiene el rol de implementar, y hoy en día estamos nosotros implementando, tenemos un equipo de desarrollo que trabaja con metodología ágil, un equipo de contenido, tenemos un equipo de UX, estamos empezando a migrar hacia lo que es básicamente todos mantener este portal vivo, porque no existe una institución que lo pueda mantener, digamos, vivo con la calidad que queremos. Y la otra es que si bien efectivamente tenemos este control sobre la implementación, o sea, cada decisión final es nuestra, y esto es súper bueno, y estamos además articulando con un montón de instituciones que antes no conversaban entre ellas, y hemos llegado nosotros con algo que tiene que funcionar para ambas, entonces les obligamos a trabajar en conjunto. Lo que pasa es que estamos evaluando esta posibilidad de cómo hacemos para asegurar la sostenibilidad sin tener que sacrificar esos principios iniciales que tenía el laboratorio de mantenerse como algo más innovación y no necesariamente orientado hacia lo digital, ¿no? Y finalmente, que algo que nos ha servido muchísimo es que la flexibilidad de las contrataciones, que es algo muy raro normalmente dentro del gobierno, nos ha permitido tener talentos, o sea, poder elegir a las personas que trabajan con nosotros, y esto es un efecto multiplicador porque esas personas pasan la voz, además ven el resultado que generamos y atraemos más personas, y esto en realidad es lo que mantiene vivo al laboratorio de innovación, como le llamamos ahora. El gran final que va a suceder, en realidad no lo tenemos claro. Lo que sí sabemos es que de todas maneras existe una unidad de innovación que tiene un rol que es mejorar la calidad de los servicios o la relación, acercar al Estado ciudadano, como lo dijo el primer ministro, pero también sabemos que necesitamos, por un lado, tener, o por lo menos por un tiempo, insertar ese talento y esa nueva metodología, porque si bien hay áreas de secretarías de TI, ¿no? de digitales, el mindset, el chip que tienen esas personas es tal que si uno inserta un proyecto de esta agilidad en ellos, básicamente se muere. Entonces estamos viendo cómo hacemos una estrategia paralela en donde parte de la institución se va a tener que dividir para mantener a vivo este proyecto y por otro lado también buscar nuevas oportunidades, pero siempre trabajando en conjunto porque sabemos que al final todo viene de la mano. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Ahora Silvia de Uruguay, AGESIC. Lo bueno es que la charla que preparamos nosotros está orientada más que nada al desarrollo. Si vos dijiste 1 año en 10 minutos, yo voy a tratar de hacer 3 años en 7 minutos. Voy a hacer lo mejor que pueda. Pero igual también me quedé con un montón de ganas de decir, pero eso nosotros también lo hacemos, pero vamos a tener la tarde para poder hablar, porque claro, no nos va a dar para hablar de todos los proyectos que hacemos, pero sí de lo que fue el proceso que nos llevó al momento que estamos ahora, que seguramente, o sea, que tenemos claro que todavía nos queda mucho camino por andar, pero sí poder comentarles qué fue lo que fuimos haciendo hasta ahora y que por ahí les sirva les sirva de aprendizaje, así como nos sirvió a nosotros, y como decías, no cometan los mismos errores que cometimos nosotros, ya con uno basta. Creo que eso está bueno. En nuestro caso, arrancamos oficialmente en 2015, si bien ya se venía trabajando en innovación en la agencia, como no sé si todos saben, nosotros estamos dentro de la AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, entonces hay un montón de cosas que ya se venían haciendo desde antes, trabajo de innovación, trabajo en trámites, ya teníamos trámites en línea, pero nos cae la feliz tarea de colaborar en lo que fue el proceso de digitalización de trámites. Y bueno, así nos pusimos nosotros cuando nos dijeron que teníamos que hacer así, esa misma carita teníamos nosotros de angustia, de a ver cómo hacemos esto, pero porque en lo que es digital, la agencia ya sabe, tiene mucha experiencia y ha hecho desde hace años, desde hace 10 años, que digitaliza cosas y trabaja con cosas digitales, pero acá el gran desafío era, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con el ciudadano realmente, acercarlo realmente al ciudadano a todo este proceso digital? Y fue un año que parecieron 5, donde pudimos desarrollar una metodología de trabajo. Como verán, nosotros en nuestro caso decidimos no implementar, porque AGESIC ya tiene todo un área de tecnología desarrollada, tiene un área que trabaja con proveedores, entonces la idea no era replicar algo que ya se estaba haciendo en AGESIC, sino que aportar una visión nueva, que era lo que no tenía AGESIC. Entonces, todo lo que es desarrollo quedó por fuera, llegamos a un proceso aplicado que duraba 1 semana por trámite,
lo cual era una gran ganancia porque podíamos hacer, trabajar en una semana dedicada con esos organismos que tampoco tienen tiempo para poder dedicarle a estos proyectos, y esas cosas nuevas y cosas raras y talleres y yo qué sé, cosas que no entendían bien qué era, y en una semana podíamos hacerlo y en una semana podíamos ya corregir la siguiente, y eso fue excelente para nosotros. Logramos hacer ese grupo, poner a todos adentro del proceso, meter a ciudadanos, hacer entrevistas, poder hacer seguimientos, observación participante, análisis etnográfico, ponerlos a todos dentro del proceso de trabajo, lo cual fue realmente muy rico para todo el proceso, pero fue tan rico que después de trabajar con 10 organismos, 50 trámites, tener 237 participantes de los talleres, sacamos, como no sé si los que estaban hoy de mañana en la charla de José, sacamos patrones con los cuales el programa Trámites, siguió su camino, porque ya tenían patrones para poder seguir adelante y seguir implementando. Y ahí, ¿qué hacíamos nosotros? O sea, nos fue tan bien que ya no nos necesitaron más. En realidad yo creo que ese es que alguien lo mencionó antes, que es el objetivo de un buen laboratorio, que en algún momento deje de existir, que ya eso siga su camino. Pero bueno, para nosotros fue un problema. Bueno, ahora tenemos que empezar a caminar y bueno, ¿y qué más hace un lab? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué otras cosas, a qué otros proyectos nos tenemos que dedicar? Porque evidentemente esa metodología era algo que mostraba valor, era algo que los organismos lo veían como valioso, porque muchos organismos después nos buscaron para otros proyectos, entonces teníamos que seguir trabajando en eso, y fue todo un año de reinventarnos, si bien trabajamos en algunos proyectos concretos, hubo todo un proceso en el cual se armaron las cajitas, se pudieron definir, porque nosotros empezamos siendo un apéndice del programa Trámites, pasamos a ser ahora un área dentro del área de innovación, se definieron más nuestras líneas estratégicas, pudimos hacer el convenio con el BID que nos permitió capacitarnos con MindLab, que nos permitió tener coaching con el GovLab, hacer muchas cosas súper interesantes, pero fue un año más que nada de reinventarnos, de reencontrarnos y ver mejor cómo vender de alguna manera lo que nosotros estábamos haciendo, porque era muy difícil que otros entendieran qué hace un laboratorio. Ahí en el siguiente año, así que nos vemos un poquitito mejor parados, por lo menos con algo para presentar, que es nuestro catálogo de servicios, que un aprendizaje que tuvimos es que es más fácil ofrecer cosas concretas a los organismos y a los terceros. Si bien, les voy a decir la verdad, en el 99% de los casos no usamos tal cual esos casos, porque siempre se va adaptando a las necesidades de cada uno, o sea, las técnicas se van a ir adaptando según cuáles son las problemáticas y la cultura de cada organización, o sea, no es tan cuadrado como puede parecer, pero para un montón de gente que no conoce de laboratorios de innovación puede ser mucho más fácil de comprender esa información. Para nosotros realmente fue muy útil. De hecho, este año estamos en una diversidad de proyectos, en una diversidad de áreas, áreas en las cuales realmente no esperamos estar, como en áreas de seguridad, donde hay técnicos súper estrictos, cuadrados, y sin embargo dijeron no vamos a buscar el laboratorio porque realmente tenemos una falencia en cómo llegar a las personas, en proyectos súper interesantes como el de historia clínica electrónica, que puedo hablar horas sobre esos proyectos. Tenemos el registro de planos con nuestros compañeros de Catastro, que vamos a empezar a trabajar pronto. Muchos trabajos, y seguimos obviamente con nuestra línea de trámites, que seguimos trabajando con la trazabilidad de trámites, seguimos trabajando con algunos trámites que son complejos o cadenas de trámites que realmente necesiten el laboratorio, que no entren dentro de los patrones que creamos. En eso sí también vamos a trabajar. Y creo que voy bien de tiempo, ¿no? Para contar algunas de las lecciones aprendidas. ¿Muy bien? Que creo que para nosotros fue súper importante y las queremos compartir, y nos gustaría que después en la tarde pudiéramos charlar un poco más sobre esto, que es una cosa muy importante que fue como surgió el laboratorio, es soñar en grande siempre,
pero empezar por lo chiquito, ¿no? Empezar por lo concreto, por los quick wins. Como también se habló antes, es necesario mostrar esas pequeñas ganancias y demostrar que esto funciona. Porque si yo hace 25 años que lo vengo haciendo de una forma, ¿por qué motivo yo cambiaría la forma de hacer las cosas? Entonces es importante tener un quick win para mostrar y probar que esa metodología y que esa forma de hacer las cosas funciona. Y para nosotros fue fundamental el tenerlo insertado en una estructura transversal estable. Creo que todos también en los laboratorios hablaron de lo mismo, de estar en una postura, en una posición que te permita llegar a otros organismos, que te permita hablar con directores, que te permita estar en algunas mesas de decisión. Eso es fundamental para poder implementar estas metodologías. Y reinventarse. Para nosotros fue fundamental el no tener miedo a reinventarse, a autoaplicar la propia metodología que aplicamos para los proyectos y de ir para atrás y para adelante en nosotros mismos. Eso fue fundamental, que también nos costó en su momento porque implica revisar todas las bases de lo que estamos haciendo, pero creo que es fundamental y es lo que todo laboratorio debería hacer para poder ir adaptándose, porque también la realidad va cambiando. Y ojalá cada vez más hayan más funcionarios que estén dedicándose a la innovación, entonces no sea necesario ese coaching tan cercano, entonces el laboratorio se va a tener que volver a reinventar para ver qué otras cosas tiene que hacer para seguir apoyando ese proceso de cambio cultural dentro de la administración. Y lo puse por último, pero para mí es lo más importante, el tema del equipo, también hablaron, un equipo metodológico, multidisciplinario, tenemos también antropólogos, psicólogos, tenemos ingenieros, tenemos de todo un poco, pero es fundamental tener un buen equipo de trabajo que pueda trabajar realmente en conjunto y de una forma diferente a como lo hace tradicionalmente la administración, ¿no? Que sea de una forma horizontal, colaborativa. Creo que eso también es un factor fundamental para que el laboratorio pueda expandirse y pueda dedicarse a esa variedad de proyectos que de hecho nos hemos estado dedicando. ¿Cómo estuve con el tiempo? Impecable. Muchas gracias. Bueno, gracias Silvia. Daniel, no sé dónde está Daniel Carranza. ¿Estamos con tiempo para preguntas o no? No. Es mi culpa. En realidad mantuvimos a todos hasta la 1:30, impecable. O sea que, bueno, cerramos entonces bueno, muchas gracias a todos. Gracias Silvia, Luis Miguel, Jorge. Y bueno, gracias a todos ustedes por compartir estas experiencias. Y vamos a estar todo el día acá, así que atentos para ayudarlos, colaborar e intercambiar experiencias.